La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por una de mis suscriptoras, precisamente de Elizabeth Casey, a quien le damos nuevamente las gracias por su aporte. Si tienes una historia extraordinaria que contar y quieres que el mundo sepa de ella, envíala a mi correo, el cual se encuentra en la descripción. La única condición es que tenga más de 500 palabras, o de lo contrario, será demasiado corta. Sin más que decir, empecemos el relato. Fue hace 4 años, mis padres y mis hermanos fuimos de vacaciones a casa de mis abuelos en Veracruz, México. Como de costumbre, mi prima Miriam y yo salíamos a jugar con las bicicletas al jardín en la noche. Jugábamos carreras y nos divertíamos mucho. Una vez ella salió con su amiga y pasaría la noche ahí con ella. Recuerdo que aquella vez preguntaba a cada uno de mis familiares si querían jugar conmigo, pero nadie podía, así que me quedé jugando sola. Tomé mi bicicleta y salí dando vueltas por el jardín. Lo raro fue que escuché un ruido. Era el timbre de la bicicleta de mi prima. Yo pensé que era ella. Volteé, pero no había nada. En ese momento, miro hacia la bodega de herramientas de mi abuelo. Tampoco había nada, pero otra vez sonó el timbre de la bicicleta. «Miriam, no me quieras asustar, sal ya», grité, pero no hubo respuesta. Al volver la mirada hacia dirección a la bodega, vi una silueta negra, como de un señor alto, al cual solo le brillaban los ojos. Me espanté y huí con mi bicicleta. Cuando llegué con mi familia, les conté todo lo que me había pasado, pero nadie me creyó. Todos decían que estaba teniendo alucinaciones por no haber descansado y me decían que vaya a acostarme. Esa noche casi ni dormí, pues sentía que esa silueta me vigilaba desde afuera de la casa. Con el paso del tiempo se me empezó a ir el miedo, ya que el hecho no se había vuelto a repetir, por lo que accedí a salir a jugar con mi prima de nuevo. Pero un día Miriam dio un grito mirando hacia la bodega, ya que la silueta había aparecido de nuevo. Yo también grité y salimos corriendo de ahí, pero nadie nos creyó. Las vacaciones habían terminado y con ello pensé que no iba a volver a pasar, pero lamentablemente estaba muy equivocada. Un día mis padres y mis hermanos salieron dejándome sola jugando con mis juguetes. Poco después mi perro comenzó a chillar muy feo y sentí un escalofrío correr en todo mi cuerpo. Me asusté más cuando sentí una mano fría en mi espalda. Decidí voltear y vi a una niña de mi altura cuyos ojos eran blancos completamente y tenía un vestido color azul. Grité muy fuerte. Mi vecina, al escuchar el grito, acudió en mi ayuda. Le conté lo que vi y ella dijo que hay unas personas que aseguran ver a una niña con la misma descripción. Al año siguiente nació mi hermano más pequeño. Mis padres ya casi ni me prestaban atención. Era Día de Muertos y salí a ver la ofrenda de mi casa. Cuando salí, me acerqué y vi la foto de mi bisabuelo y mi tía Nora. De pronto escuché mi segundo nombre de una voz de hombre. «Casey, Casey». Fui hacia esa voz y ahí estaba, la sombra del señor de la bóveda y la niña. Voltearon dándome la espalda, desapareciendo. Pero otra cosa apareció, una neblina azul en la salida hacia el monte, donde era peligroso ir por su cantidad de sucesos extraños. Estaba a punto de cruzar esa niebla, pero escuché el grito de mi abuela. «¡No, detente, Elizabeth!». Yo lo hice de inmediato. Ella me abrazó fuerte, llevándome de nuevo adentro de la casa. Desde aquel día me pasaron todo tipo de cosas. Ese mismo año estaba en la sala jugando con mi tablet y como casi siempre me encontraba sola. En ese momento vi cómo la mesa del comedor se movió bruscamente, tirando el agua de la pecera que había arriba. Pensé que era mi primo, pero al levantar el mantel, una voz me susurró que mirara por la ventana. Era la misma niña y me asusté mucho. Fui a cerrar la puerta de golpe, pero en el acto me golpeé con ella y me lastimé la cabeza. Les conté a mis padres y ellos se rieron. Luego de unos meses, mientras dormía, sentí que alguien se acostaba a mi lado. Al principio creí que era alguno de mis primos, pero al dar la vuelta observé al hombre de ojos brillosos.
Me levanté y salí corriendo hacia la habitación de mi hermana, que me contó que también había visto al mismo hombre. Mi mamá nuevamente no nos creyó, diciendo que estábamos locas, hasta que un día nos contó que una niña con ojos blancos la quiso empujar por las escaleras. Y desde ese entonces no dejan de pasarnos cosas extrañas, moretones sin explicación, sombras que nos miran o escuchar susurros de nuestros nombres. Incluso mi hermano pequeño desapareció de su habitación sin dejar rastro alguno y apareció dormido en su cuna 2 días luego, junto a una flor bastante peculiar y una pequeña herida en su mano. Mi hermanito no dejaba de hablar de una niña llamada Liliana y de su papá llamado Fernando. Nadie sabe por qué habla de ellos si no conocemos a nadie con esos nombres. Nunca más me volvió a pasar nada extraño a mí, pero a mi familia. Sí, y eso me aterra. No sé quiénes son o qué quieren estos espectros, pero estoy segura que no nos dejarán en paz nunca. Escucharon un ruido en el comedor, no te imaginas lo que era. La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por una de mis suscriptoras, precisamente de Jessica, a quien le damos nuevamente las gracias por su aporte. Lo que voy a contarles pasó en la casa de mis abuelos maternos. Ambos murieron hace años en ese mismo hogar, pero le seguimos llamando así por costumbre. A finales del año pasado falleció mi tío sordomudo, que quedó viviendo solo en esa casa. Esta estaba ubicada en uno de los barrios coloniales de la ciudad, por lo tanto es una casa muy vieja, estrecha, llena de pasillos largos y habitaciones oscuras. Poco antes que falleciera mi tío, mis tías decidieron remodelarla un poco y pusieron techo tipo tragaluces de esos transparentes para ahorrar electricidad. Después de su muerte, mi tía, mi prima y una amiga de ella decidieron ir a la casa para pasar el fin de semana, aprovechando que había quedado vacía. El viernes, a eso de las 7 de la noche, cenaron y vieron televisión mientras jugaban algunos juegos de mesa. A eso de las 11 de la noche se fueron a dormir. Mi tía se acostó en una habitación sola, la que era de mi abuela, y mi prima con su amiga se acostaron en una habitación pequeña con 2 camas individuales. Poco después de las 12 se quedaron dormidas. Mi tía, mientras estaba dormida, comenzó a sentir que la jalaban de las rodillas, pero no podía moverse. Trataba de gritar con todas sus fuerzas, pero no salía su voz. A su vez, en la otra habitación, mi prima y su amiga comenzaron a sentir ruidos extraños provenientes del comedor. Se escuchaba como si alguien arrastrase algo por el techo. Era un ruido muy raro. En un principio pensaron que tal vez era un gato pasando por el techo del tragaluz. La amiga de mi prima, que era más valiente, se atrevió a levantarse e ir a ver qué pasaba en el comedor y qué era ese ruido tan molesto a esas horas de la noche. Mientras ella caminaba por el pasillo, dio un grito de terror al ver la imagen de un ser muy difícil de describir con palabras. No era un humano, era una suerte de humanoide alto, de ojos penetrantes, un ser oscuro de extremidades larguísimas que estaba mirándola fijamente. Ella corrió de vuelta a la habitación sin mirar atrás, sintiendo cómo eso no le quitaba los ojos de encima. Sentía escalofríos por todo el cuerpo. Cuando volvió a la habitación, le contó todo a mi prima y ambas corrieron despavoridas a la pieza de mi tía, evitando mirar el pasillo para no encontrarse con esa criatura, ya que el ruido no se detuvo, por lo que suponían que todavía estaba allí. Al entrar, trataron de despertar a mi tía, que aún seguía afectada por ese terrorífico sueño que no la dejaba moverse. Ellas tomaron todo lo que estaba ocurriendo como una señal de que no debían estar ahí. Una vez que lograron despertarla, pese a lo tarde que era, decidieron llamar un taxi para que las fuera a recoger. Un rato luego, sintieron tocar la bocina del automóvil que las esperaba afuera, pero ese molesto de la criatura no paraba. Con el pavor de encontrarse con el ser, corrieron por el pasillo hasta la puerta sin mirar atrás.
En ese momento, todas escucharon un grito desgarrador y al ser persiguiéndolas para que no puedan escaparse, pero lograron llegar a la puerta y cerrarla con llave, dejando atrás esa horrible experiencia. Ya en el automóvil, a mi prima se le ocurre mirar a la ventana de la vieja casa y quedó aterrada al ver que eso se volvía a asomar entre las persianas, ese ser rarísimo que casi las atrapa. Cerró los ojos y ya sin mirar atrás, dejaron la casa. Desde ese día, ni mi tía ni mi prima se atreven a pisar ese lugar de nuevo.